Ahí estamos. Ahí ya estoy grabando. Vamos a compartir pantalla entonces. Gracias. Creo que fuiste Brisa, ¿no? La que me Sí. dijo. Ahí está. Bueno, acá entonces yo copié la actividad, la número 3, que es la de función cuadrática, ¿sí? Y bueno, esto era todo lo que nos pedía: raíces, vértice, eje, simetría, ordenada al origen, imagen, dominio, intervalo de crecimiento y de decrecimiento, conjuntos de positividad y negatividad. Esta de acá, la F, está en uno de los videos que yo les dejé ya cargados al Classroom, o sea que ya está toda hecha, es cuestión de mirar el video, que va a durar como 40 minutos, pero bueno, o sea, si estuviésemos en clase, también me verían 3 horas a la semana, ¿está? Esta es la que, si no, esta me parece que la van a tener que hacer, y esta es la que vamos a hacer ahora de ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ir por partes. Acá tenemos la función que vamos a utilizar, ¿sí? Lo primero que nosotros teníamos que establecer era indicar el dominio de la función. ¿Alguien se acuerda cuál era el dominio de una función? ¿Se acuerdan o no? El que tenía la X, ¿verdad? El dominio de la función. ¿Cómo? El número que llevaba la X. O sea, todos los valores que le ponemos dar a la X, a la variable independiente X. Bueno, muy bien, en el caso particular de las funciones cuadráticas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que siempre era el mismo conjunto de números, sea cual sea la función cuadrática que me den? ¿Se acuerdan cuál es? ¿El conjunto ese de números? ¿O con qué letra lo representábamos? R. Muy bien, con la R. Profe, recién volví, perdón. Ya. No hay problema. O sea que el dominio es el conjunto de los números reales. Después habíamos hablado de la imagen de la función. Para establecer la imagen de la función, ayer quedamos en que vamos a establecerla una vez que averigüemos un par de cosas más respecto de la función, ¿sí? Por ahora lo dejamos así vacío, luego lo completamos. Y lo que habíamos pasado a calcular también ayer habían sido las raíces o ceros de la función. ¿Sí? Bueno, para calcular las raíces o ceros de la función, lo que estamos haciendo era buscar gráficamente, si este fuera el gráfico, ¿sí? Y supongamos que esta es mi función cuadrática, lo que estamos haciendo es buscar estos puntos. O sea, los puntos en donde el dibujito de la función cruza exactamente al eje X, ¿sí? Para buscar eso, lo que hacíamos era, en el lugar donde tengo t de x, o sea, yo tengo esto, t de x igual a menos x al cuadrado, menos 6x, menos 7, y acá en el lugar de t de x, lo que vamos a hacer era reemplazarlo por 0. Ahí pondríamos un 0. Vamos entonces, me quedaría esto de esta forma. Luego habíamos visto que este tipo de ecuaciones no las podemos resolver como nosotros estamos acostumbrados normalmente a resolverlas. ¿Por qué? Porque la x aparece con distintos exponentes. Tenemos que la x aparece con un exponente 2, acá aparece con un exponente 1, y en este caso no tenemos x. Cuando la x aparece con distintos exponentes, yo no puedo despejarla como resolvíamos, por ejemplo, en el caso de la función lineal, porque este tipo de ecuaciones ya no son ecuaciones lineales, sino que se llamaban ecuaciones, este tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Entonces, para resolver las ecuaciones cuadráticas vamos a necesitar de la fórmula resolvente o la fórmula de Bhaskara. Bhaskara es el matemático que, digamos, que la descubrió, ¿sí? Descubrió o ideó en realidad. Bueno, entonces, si yo quiero buscar las raíces de la función, voy a tener que despejar acá la x.
¿Cómo hacemos para despejar de acá la X? Usar esta fórmula. ¿Qué decía la fórmula de Bhaskara? ¿Se acuerdan que tenía un montón de letras? Decía x1, 2 es igual a menos b, más menos, la raíz de b al cuadrado, menos 4 por a por c. Todo esto, Ah, que se tenía que cambiar las letras por el número que era, ¿no? claro, todo eso Oh. dividido 2 por a. Esta, ¿sí? Es esta fórmula, cualquiera de los dos nombres lleva. Y acá nosotros teníamos que saber quién era A, quién era B y quién era C. Para saber quién es cada uno de esos, vamos a la fórmula general, la forma general que tiene una función cuadrática. En una función cuadrática nosotros tenemos, acá, la forma es f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. Entonces teníamos que identificar quién era A, quién era B y quién era C mirando los valores que aparecen en nuestra fórmula. Por lo tanto, acá tenemos que A, que es este de acá, sería en nuestro caso este número que aparece acá, que es un menos 1, ¿sí? Siempre el numerito que esté adelante de la x al cuadrado. Después tenemos a b, que es el que aparece acá, que está multiplicando a la x elevado a la 1, es este que aparece acá, el menos 6. Recuerden que lo uso con su signo, ¿sí? ¿Y c quién sería en nuestro caso? El 7, ¿no? Claro, El menos 7. muy bien, con su signo que nos quedaría menos 7. Una vez que nosotros identificamos quién es A, quién es B y quién es C, lo que pasamos a hacer es a reemplazar por estos valores en la fórmula, ¿sí? Yo lo que siempre les sugiero es que agarren y que se escriban acá abajo. A vale, en nuestro caso, menos 1, porque hay un menos adelante de la X. Acuérdense que si no hay nada es como si hubiera un 1 ahí, ¿sí? Después, B vimos que vale menos 6 y C vimos que vale menos 7. Y ahora vamos a reemplazar esos valores acá en la fórmula, ¿sí? Vamos a hacerlo en la hoja que sigue. Esperen. Espérenme que compré esto para que sea más fácil para escribir y bueno, la estoy estrenando con usted, así que me tengo que acostumbrar un poco a usarla. Bueno, no me deja. Bueno, no sé qué pasó que no me deja escribir ahora. Espérenme un segundito. A ver. A ver si me deja. Bueno, ahí está. Seguimos. Entonces, lo que vamos a hacer era reemplazar en esta fórmula que teníamos acá. Vamos a correr esto para que no moleste por acá. Esta fórmula que tenemos acá arriba, esta, la que está ahí en verde, lo que vamos a hacer es usarla con estos valores para armar acá nuestra fórmula. Vamos a achicar un poquito acá el zoom para que se vean las dos cosas a la vez. Bueno, vamos a empezar. Bien, lo primero, x1, 2, igual. Eso lo copio tal cual, ¿sí? Ahí no pongo nada. Ahora dice menos b. Pongo el menos y en el lugar donde dice b, ¿cuánto vale b?
Menos 6. 6. Entonces, 6. no, pero la pongo con su signo, ¿sí? Menos, menos 6. Después, viene más, menos. Pongo más, menos. Y ahora viene la raíz de b al cuadrado. De vuelta, como b es menos 6. Es re complicado, profe, eso. ¿Eh? Es re complicado Es eso. fácil. No, en realidad es reemplazar en la fórmula. Igual la fórmula la podés estar viendo. Y después es resolver cuentas. No, no es complicado. Es con paciencia. Cuando haces 2 o 3 ya después te acostumbras y lo haces enseguida. ¿Sí? Al principio cuesta un poquito, pero después ya sale. Sí. Bueno, viene el menos, después viene el 4, viene un por, y después dice A. ¿Cuánto vale A? Menos 1. Muy bien, entonces ponemos acá menos 1, después viene C, que vale menos 7, por menos 7. Cerramos toda la llave y todo esto lo tenemos dividido 2 por A. ¿Cuánto valía A? Menos 1. Menos 1. Ahí está. Vamos a darle otra vez el zoom. Ahí está. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es resolver estas cuentas, ¿sí? Ayer habíamos quedado planteados hasta acá. ¿Cómo resuelvo las cuentas? Con un cálculo combinado común, como ustedes ya saben, ¿sí? Si tengo un menos adelante de un paréntesis, ¿sí? ¿Qué pasa con lo que tengo adentro? ¿Cambia de signo o queda igual? Cambia más, porque más. Cambia. Claro, sería como Menos si por me menos, dijeran menos por menos, muy bien, más 6. Más menos, ¿sí? Y ahora viene la raíz. Tengo que hacer menos 6 elevado al cuadrado. Siempre, si yo acá lo que tengo es positivo o negativo, cuando lo elevo al cuadrado siempre me va a quedar positivo, ¿sí? Porque menos por menos es más. Y 6 por 6 me da 36. Así que ahí ya tenemos esta primera parte. Para la segunda parte, primero multiplico signos. Menos por menos, Más. más. Y ese más por este menos, Menos. menos. Entonces ponemos el menos acá, 4 por 1 4. 4. por 7. ¿Por 7? 42. 28. 42. Muy bien. Bueno, Chao. dividido y 2 por menos 1, menos 2. Bueno, seguimos al paso siguiente. De vuelta. 6 más menos. Y tengo que hacer 36 menos 28. ¿Cuánto es 36 menos 28? 8. 8. Raíz cuadrada de 8. Y todo esto dividido menos 2. Ahora tengo que buscar la raíz cuadrada de 8, que en nuestro caso no va a ser exacta, ¿sí? Me va a dar un número con coma. Bueno, seguimos, lo voy a seguir acá abajo, ¿sí? X1, 2, me queda 6 más menos, y acá podemos usar la calculadora para calcular la raíz cuadrada, y le vamos a poner solamente 2 decimales, ¿sí? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 8? A ver si alguno tiene a mano. 2,8. 4. 2,8. 2,8, ¿sí? Muy bien. 4 no, 4 sería si vos Ah, tenés... Perdón. ¿Sí? Entonces, me va a quedar, ya saco la raíz, le voy a poner 2,8 y dividido acá abajo menos 2. Una vez que yo ya llegué a esta parte, lo que vamos a hacer es separar este cálculo en dos, ¿sí? ¿Por qué vamos a separar esto en dos partes? Porque a una la voy a dejar con el signo positivo y a otra la voy a dejar con el signo negativo, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? ¿Vieron que acá hay dos signos? Bueno, X1 va a ser igual a 6, voy a usar el más, pongo 2,8 y el resto lo copio como está, dividido menos 2, y después, en la otra parte voy a poner que X2 es igual a 6 menos 2,8 y todo eso dividido menos 2. Fíjense que es esto mismo con la diferencia que en una puse el más,
que es en esta, y en otra puse el menos, ¿sí? Bueno, acá tengo que hacer las cuentas. Tendríamos que hacer 6 más 2,8, que nos da 8,8, dividido menos 2, que nos va a dar menos 4,4. Y acá, si hacemos la cuenta, 6 menos 2,8, ¿cuánto nos da? 3,2. Dividido Sí. menos 2, nos daría menos 1,6. Siempre esto, en este caso, es aproximado porque la raíz no es exacta, ¿sí? Si la raíz fuera exacta, estos obviamente van a ser exactos. Estos dos valores que encontramos acá, Una pregunta. sí, Pero si hay dos negativos, ¿por qué no quedan positivos ese 1,6? porque en realidad cuando yo hago 6 menos 2,8, el resultado me queda positivo, me da 3,2 positivo. Y al dividir positivo dividido negativo, me sigue quedando negativo. Ah, ok. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Segura? ¿Sí? Yo no entendí claro, por qué menos 4,4. ¿Por qué es menos ahí? Porque acá en la parte de arriba, cuando vos haces 6 más 2,8, te da 8,8 positivo. Y lo divido por menos 2. Positivo dividido negativo me queda negativo. Ah, ok. ¿Sí? Tengan en cuenta que abajo hay un signo menos. ¿Sí? Bueno, estos dos valores son los puntos en donde el dibujito de la función va a cruzar al eje X. Vieron que yo acá les mostré en el gráfico, es como si fueran esos valores, ¿sí? Obviamente este es un gráfico como para que entiendan a qué me refiero, cuál es la raíz, no es el gráfico específico de esta función, ¿está? Bueno, otra de las cosas que tenemos que averiguar es la ordenada al origen, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para buscar la ordenada al origen? ¿Se acuerdan qué era la ordenada al origen? El punto donde cruzaba el eje Y. Muy bien, exacto. O sea, si estos son mis ejes y esta fuera mi función, este punto, ahí en donde está cruzando al eje Y, va a ser la ordenada al origen. ¿Cómo hacíamos para buscarla? Bueno, simplemente hacemos f de 0. ¿Qué quiere decir? Que donde están las x de la función, vuelvo a la función que nosotros teníamos, que es esta, ¿sí? Bueno, era t, ahora la cambio por t. Sería t de 0, donde están las x, pongo un 0 y resuelvo las cuentas, ¿sí? O sea, me va a quedar menos 0 al cuadrado, menos 6 por 0, menos 7. Sí. Vamos a poner eso. Igual menos 0 al cuadrado, menos 6 por 0, menos 7. Y esta, dijimos que era t. Ahí está, t de 0. Bueno, cuando resuelvo estas cuentas, 0 al cuadrado es 0, con un menos adelante me va a dar 0, menos 6 por 0 me da 0, 0 menos 7 me termina dando menos 7. De hecho, la ordenada al origen de cualquier función cuadrática siempre coincide con C. ¿Quién es C? El término independiente. Esta C que nosotros escribimos acá arriba, a ver, esta C de acá. ¿Sí? O sea, el que no tiene X también es mi ordenada al origen. A la altura del menos 7 me va a cruzar justo al eje Y. Esto en el caso particular de funciones polinómicas, ¿sí? Otro tipo de funciones no siempre va a coincidir con el término independiente. Acá en el caso particular pues estamos en cuadrática que está dentro de las polinómicas. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Sí. Más o menos, profe. ¿En qué parte te perdiste, Elías? No, no me perdí, pero estoy tratando de acordarme también de la clase pasada. Pero voy bien. Bueno, si hay algo que no van entendiendo, vayan diciéndome y yo repito y vuelvo a explicar, ¿eh? No se entendí queden- lo de Está bien esto. ¿Lo de Yo qué? lo mismo. lo De de la la ordenada ordenada del origen. ¿Lo Eso no lo ordenada al entendí. origen? Sí.
Lo que nosotros hacemos es, en la fórmula de la función, nuestra función decía esto, f de x, perdón, t, acá había una t, t de x igual a menos x al cuadrado, menos 6 por x, menos 7. Para calcular la ordenada al origen, lo que hacemos es, en donde están las x, ahí, en esos lugares, ponemos todos ceros, siempre. Entonces, ¿yo qué hice acá? Donde tenía la x puse 0, y después resuelvo estas cuentas. Esto es un cálculo, ¿sí? Cuando resuelvo la cuenta, me doy cuenta que me da como resultado menos 7. Claro, yo no entendía lo de los ceros, por eso. Ah, claro, no, siempre vas a reemplazar por 0. En realidad, cuando vimos función lineal, yo les dije que cuando buscamos la ordenada del origen, reemplazamos por 0, porque lo que estamos haciendo es buscar el punto que cae justo sobre el eje Y. Y cualquier punto que caiga sobre el eje Y, la coordenada de X, un punto, ¿se acuerdan que tenía un valor para X y un valor para Y? Cualquier punto que esté sobre el eje Y en X tiene que tener 0. Por eso, para buscar la ordenada al origen, yo necesito reemplazar a las X por 0. Pero en realidad esto no me suma para el ejercicio. Ustedes tienen que saber que en donde está la X ponen el 0, resuelven las cuentas y lo que les da es la ordenada al origen. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Además de la ordenada al origen, nos pedían, a ver, vamos a volver, teníamos crecimiento, decrecimiento, yo no les puse acá concavidad, pero ven que acá aparece vértice y eje de simetría. Estas dos cosas son elementos propios de las parábolas, que son las gráficas de las funciones cuadráticas. O sea, no cualquier función va a tener un vértice y un eje de simetría. Entonces, vamos a ver cómo calcular eso, ¿sí? Que solo lo vamos a calcular en las funciones cuadráticas. ¿Está? Vamos primero con el eje de simetría. El eje de simetría, como para que entiendan, de una función cuadrática es, si este fuera mi gráfico de la función, acá tengo el eje X y acá tengo el eje Y, y supongamos que la gráfica es esta. Las parábolas, digamos, son así, como si fueran, que les decimos carita contenta si le pongo los ojos, o carita triste si va al revés. Bueno, supongamos que esta es nuestra parábola. El eje de simetría es un eje que pasa justo por acá, ¿sí? Y que funciona a modo de espejo. ¿Por qué? Porque lo que aparece de este lado es simétrico con lo que aparece del otro lado, o sea, se repite, ¿sí? A eso llamamos eje de simetría. Lo dibujo punteado, ¿por qué? Porque en realidad es un eje, es una recta imaginaria, ¿estamos? Y fíjense que esta recta está cruzando al eje X. Entonces, cada vez que nosotros queramos calcular el eje de simetría, vamos a decir X igual, y lo calculamos con una fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Menos B dividido 2 por A. ¿Y de dónde saco esto? Bueno, nosotros ya sabemos quién es B y quién es A. Así que reemplazo en el lugar de B, ¿cuánto valía B? Menos 6. Claro, ¿sí? Volvemos para que lo vean todos. B habíamos dicho que valía menos 6 y A menos 1. Entonces, venimos para acá y vamos a poner menos, y en el lugar de B pongo menos 6, 2 por, y en el lugar de A pongo el menos 1. Menos 6, Profe, da 6 positivo. ¿Sí? todas las cosas que vos estás haciendo nosotros las tenemos que hacer así paso por paso, digamos. Claro, sí, tienen que ir anotando. A ver, cuestión, esto si vos lo pones en la calculadora, si lo sabés escribir bien en calculadora, directamente podés poner el resultado. ¿Tá? Incluso hay calculadoras que esta fórmula la resuelven completa, o sea, ustedes ponen el valor de A, el valor de B y el valor de C, ponen estos tres valores y la calculadora sola les da la respuesta, estos dos valores, les tira como respuesta enseguida. Ok, pero entonces, o sea, hay que hacerlo así o así como lo estás haciendo vos, o podemos hacerlo con calculadora, o sea, para ayudarnos.
A ver, vos tenés que hacer el procedimiento ahora en los primeros. Después de que lo haces, si vos querés verificar con la calculadora a ver si te está saliendo bien, lo podés verificar totalmente. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, acá hacemos la raya de la división y 2 por menos 1 me queda menos 2 y 6 dividido menos 2 me termina dando menos 3. ¿Sí? Quiere decir que a la altura de la x, o sea, menos 3, nosotros lo tendríamos por acá, cuando nosotros grafiquemos nuestra función, a esa altura vamos a tener el eje de simetría. ¿Sí? Por ahora no vamos a hacer nada porque todavía no dibujamos la función. Ahora más adelante, cuando la dibujemos, chicos, recuerden que si se corta, porque quedan 2 minutitos, nos conectamos con el mismo ID. ¿Está? Ok. Sí. Bien, entonces tenemos el eje de simetría, ya lo buscamos. Otra de las cosas que nos pedía era el vértice. ¿Qué es el vértice? El vértice es el único punto que cae sobre el eje de simetría. Si este es mi eje y esta es mi gráfica, el vértice es este puntito de acá. Ese es el vértice. ¿Sí? ¿Cómo hago para calcular el vértice? Como es un punto, vamos a necesitar calcular la x del punto, o sea, la x del vértice y la y del vértice. La x del vértice coincide con el valor que obtuvimos en el eje de simetría, ¿sí? O sea que esto que estamos acá nosotros calculando es la x del vértice. Esto ya calculé en el eje de simetría. Es el mismo valor. O sea que la x del vértice, en nuestro caso, es menos 3. Y la y del vértice la voy a calcular haciendo la función. ¿Y vieron que antes en la ordenada del origen yo puse un 0 acá y reemplacé todo por 0? Sí. Acá en vez de poner un 0, vamos a poner el resultado de la x del vértice. Y voy a reemplazar todo por ese valor. Como en nuestro caso el resultado es menos 3, vamos a reemplazar todo por menos 3. Entonces quedaría, vuelvo a la fórmula de la función, vamos a verla, era, ahí, menos x al cuadrado, menos 6x, menos 7. Vamos a escribirla por acá para que quede. Menos x al cuadrado, menos 6x, menos 7. Esta era nuestra función. Donde aparecen las x, voy a poner el menos 3. Entonces me va a quedar menos 3 al cuadrado, menos 6 por menos 3, menos 7. Los paréntesis los puse porque el número es negativo, ¿sí? Y acá tengo que resolver estas cuentas. Ya lo corto acá porque ya va a cortarse y nos conectamos con el mismo ID y retomo desde acá, chicos. Ok, ok. ¿Sí?